Entonces, ¿cierto? La doctrina número 14, que es la unidad del cuerpo de Cristo, está marcada, ¿cierto?, dentro de las 28 creencias que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Eh, mi memoria no es buena, entonces no recuerdo si en algún momento lo explicaron al principio de todo. ¿En qué contexto están declaradas las doctrinas, hermano, o por qué están presentadas? Pero si nosotros diéramos una pincelada bien rapidita, ¿cierto? O un recordatorio, eh, la declaración de las doctrinas o la presentación de las doctrinas, más que ser un texto, ¿cierto?, inamovible o que no se cambia, ¿cierto? Es una declaración de lo que nosotros, basados en la palabra de Dios, creemos y que se escribió no tanto, ¿cierto? O se presentó no tanto como para los mismos adventistas, sino para que los que no son adventistas supieran en qué creemos nosotros, ¿ya? Si por ahí alguien quiere hablar o interrumpir, y si alguien por ahí, ¿cierto?, también quiere prender las cámaras, sería bueno para saber que todavía me están escuchando, ¿cierto? Como decía antes, yo no los puedo ver a todos. Eh, entonces, en ese contexto, ¿cierto, hermanos? Es que la iglesia plantea, ¿cierto?, lo que cree y lo pone por escrito. Esto no es nuevo, ¿cierto? Y partió más o menos ya en el año 1872, cuando la iglesia hizo una primera declaración, ¿cierto?, a través de 22 parrafitos que escribió para mostrar qué era lo que creían los adventistas. Y después, ¿cierto?, se fue actualizando a través de los años, se hizo una aclaración después en 1889, otra en 1905, otra en 1931, después en 1980 partió, ¿cierto?, ya un establecimiento más claro donde se anotaron las 27 doctrinas que teníamos hasta el año 2005, y después en el 2005 se agregó una más, ¿cierto?, y quedamos con 28. De esas 28, lo que estamos estudiando ahora es la 14, y forma parte, mis hermanos, de una sección de cómo se agrupan las doctrinas, que en este caso tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Y dentro de la doctrina de la iglesia, ¿cierto?, ya estudiamos la que es crecer en Cristo, la iglesia misma, el remanente de su misión, y ya nos toca ver la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Hecha esa aclaración, es que vamos a ir avanzando y elegí estos primeros dos versículos. ¿Y quién me puede ayudar a leerlos, por favor, mis hermanos? Amén. No. Leo yo el primero y tú el segundo, Fran. Eso, uno. Dale. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Amén. Fran. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:15-17. Amén. Tomando como base estos dos versículos, mis hermanos, y hay más, y después vamos a ver, ¿cierto? Nosotros tenemos de que hay una invitación de parte de Dios a que los miembros de la iglesia, los miembros de esta comunidad, ¿cierto?, de este cuerpo, vivan juntos en armonía. Y eso es bueno y además es delicioso. Y el Señor Jesús, ¿cierto?, ya en el Nuevo Testamento, dice, porque ejemplo os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces nosotros tenemos que partir siempre y teniendo en mente de que los consejos de Dios, ¿cierto?, y en la persona del Señor Jesús, tienen un propósito. Él es el Señor, Él es el Maestro, y nosotros como siervos debemos obedecer. Y por eso Él dice, así como yo lo hice, ustedes también deben hacerlo. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Y esta es la presentación, ¿cierto?, de la creencia, como aparece en el manual de iglesia y en las declaraciones públicas que tenemos como iglesia. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Dice, la iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo somos una nueva creación.
La diferencia de raza, cultura, educación y nacionalidad y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Cristo en las Escrituras, participamos de la misma fe y la misma esperanza y damos a todos un mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno que nos adoptó como hijos suyos. Amén. Gracias, Cari. Y ahí abajo, ¿cierto? Vemos todos los versículos, ¿cierto?, que fundamentan y sustentan esta creencia. Entonces, si tomamos algunos de los componentes que aparecen aquí, nosotros podemos hablar, ¿cierto?, o podemos ver de que la iglesia está constituida por diferentes personas, de diferentes razas, diferentes lenguas, diferentes pueblos, y, ¿cierto?, no importa tampoco si son encumbrados o humildes, ricos y pobres, hombres o mujeres. Ninguna de esas situaciones, condiciones o orígenes, ¿cierto?, deberían causar división entre nosotros. ¿Por qué? Porque delante de Cristo todos somos iguales. Eso significa que no hay diversidad. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Pero lo importante aquí es que en Cristo, pero a través del Espíritu Santo, nosotros estamos en comunión con Dios, comunión con Cristo, ¿cierto?, con la deidad, y también con los hermanos. Y en este contexto es que todos debemos servir y ser servidos. Nos toca ocupar ambas posiciones, ¿ya? Y algo súper importante, que si logran ver mi cursor, dice ahí, sin parcialidad ni reservas. Esto tiene una tremenda importancia y profundidad porque quita de plano el egoísmo y quita de plano también el orgullo. En la mañana, cuando compartíamos la escuela sabática y mientras estaba preparando el tema, mis hermanos, yo veía que mucho de lo que estudiamos en la semana se condice con esta creencia, porque justamente en la mañana, o lo que repasamos, comentamos sobre que había que eliminar el orgullo, eliminar la ambición, la ansiedad y una serie de cosas, e incluso la hipocresía también estaba ahí. Entonces, la unidad de la iglesia, ¿cierto?, la unidad en el cuerpo de Cristo, tiene que abarcar todas estas cosas, en el sentido de que para que haya unidad, no debe haber orgullo, no debe haber ambición, no debe haber hipocresía, y también, mis hermanos, debemos eliminar la ansiedad. ¿Desde qué perspectiva? Mirando a Cristo. Vamos a ver unos ejemplos prácticos después, ¿cierto? Y en este proceso, ¿cierto?, participamos todos. Y esto se revela a través de las Escrituras, ¿cierto?, y participamos de la misma fe y la misma esperanza. Si nosotros miramos un poquito lo que decía antes en el verso anterior, decía, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Padre, junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo, son uno. Por eso son un Dios. Uno en propósito, uno en esencia, uno en naturaleza, ¿cierto? Y de la misma manera, Él quiere que nosotros participemos de la misma fe y de la misma esperanza, y que todos demos un mismo testimonio. Por eso es tan importante la unidad en el cuerpo de Cristo. Que le contemos a la gente que antes que nosotros estábamos, ¿cierto?, ahí huérfanos, hemos sido adoptados como hijos suyos. ¿Ya? Mira, veamos unos ejemplos prácticos y delante de lo que se adelantaba un poquito con el ejemplo, ¿cierto? Y ahora vamos a ver en la parte de una manera más adulta, ¿cierto?, lo que Nelita compartió con los niños también. El ejemplo de las ramas. Una rama sola, ¿cómo es? Débil. ¿Qué pasa con ella? Se quiebra, ¿cierto? Pero varias juntas resisten. Ayuda, por favor, con Efesios, capítulo 6, del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estar firmes. Muy bien. Entonces el versículo habla estos versos hablan de la unidad que tenemos que tener como cristianos. ¿Para qué? Para resistir los ataques ¿de quién? El enemigo. Del diablo, de Satanás, del enemigo, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros, como iglesia, como miembros de esta iglesia, estemos unidos en Cristo. Porque solos somos débiles, juntos somos firmes. Y hay algunos consejos, ¿cierto?, de que no tenemos que pelear con nuestras propias fuerzas, sino que defendernos con la palabra de Dios, ¿cierto? Y con algunas otras cosas que terminan siendo su armadura, ¿ok? Entonces, parte de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿cierto?, es ayudarnos, porque tiene como objetivo que nosotros podamos resistir juntos, porque separados somos débiles, más juntos vamos a vencer, ¿ok? Por la gracia de Dios. Otro ejemplo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Un cuerpo humano, ¿cierto? Y con diferentes componentes que tienen ese cuerpo, ¿cierto? Vemos ahí pulmones, riñones, estómagos, orejas, tripas y cosas más, ¿cierto? Entonces, al igual, ¿cierto?, que en el cuerpo humano, que tiene diferentes órganos, todos esos órganos, o componentes, o miembros que forman un solo cuerpo. De la misma manera, ¿cierto? ¿Quién me ayuda con 1 Corintios 12:12? ¿Lo digo? Ya, hermana. Lee. Allá. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo unos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así es, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si en un cuerpo nos faltan los pulmones? ¿Puede funcionar? No. No, se muere. No, Se muere, no podemos respirar. O si falta el corazón. O, ya, pensemos algo que tal vez podría desde un contexto biológico, ¿cierto?, no ser tan grave. Hoy, para el funcionamiento, digo, no es que sea menos grave. Me cortaron una mano, ¿cierto? El cuerpo probablemente va a seguir funcionando, pero ¿va a seguir funcionando al 100%? No, ¿cierto? Porque algo No. falta. De la misma manera, ¿cierto?, parte de la unidad del cuerpo de Cristo tiene que ver y nos enseña con que en la iglesia todos somos necesarios, ninguno sobra. Eso de que nosotros podamos conformarnos con que alguien se fue o lo perdimos en el camino y que podamos seguir como que no pasó nada, no. El cuerpo humano debiera enseñarnos la lección de que cada miembro es súper necesario. Y que cuando dice, ¿cierto?, la palabra de Dios, uno de los miembros se duele, ¿qué deben hacer todos los demás? Condolerse con él, ¿cierto? Uno duele y todos los demás se conduelen también. Porque todos somos necesarios, hermanos, ninguno sobra. Porque para que el cuerpo funcione al 100%, cada miembro es necesario. Y qué bonito, ¿cierto?, que este cuerpo tiene la bendición y el privilegio de nunca dejar de crecer. Porque siempre se pueden ir agregando nuevos miembros. Porque cada uno de sus miembros, ¿cierto?, tiene diferentes dones, tiene diferentes talentos. Y el Señor lo ha llamado para cumplir un propósito que otro no puede cumplir. O que no lo va a cumplir de la misma manera, como el Señor espera. Porque si esa persona no fuera necesaria, el Señor no la llamaría. Pero si el Señor la llama, es porque es tremendamente necesaria. Entonces no tenemos que olvidarnos de eso, ¿ya? Otro ejemplo. ¿Qué ven ustedes ahí? Una rueda de... un aro con arcos, con rayos. Con rayos, ¿cierto? Me costó hacerla, pero encuentro que me quedó bien bonita. Entonces, el aro más grande, ¿qué cosa es? El mundo. Y los rayos somos nosotros. ¿Y hacia dónde convergen? ¿Hacia dónde están? ¿O hacia dónde apuntan? Hacia el eje que es Cristo. ¿Quién me ayuda con Colosenses? Capítulo 3, versos 10 y 15.
Un poquito más largo. Yo, Rudy. Ya, dale Magda. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Gracias, Marta. Entonces, me gustaba este ejemplo, no se me ocurrió el ejemplo de la rueda de la bicicleta a mi hermano, yo esto lo copié, pero lo hice. Y me preocupé de poner ahí los rayos con diferentes colores, porque desde el mundo salimos nosotros con diferentes colores, diferentes formas, unos más altos, otros de muchas piezas, unos más porfiados, ¿cierto? Otros más lindos, otros no tan lindos. Pero en el camino, ¿cierto? Hacia Cristo, partimos separados, porque el mundo nos tenía separados. Esa es la costumbre del mundo hoy por hoy, que cada uno pelee por sí mismo, que cada uno, ¿cierto?, satisfaga sus propias necesidades. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, todos empezamos a apuntar y a converger hacia un único centro. Y ese único centro, que es nuestro Señor Jesucristo, hace que inevitablemente nos unamos. Y tan diferentes que éramos en un comienzo tal vez, o que parecíamos tan diferentes, luego, al acercarnos a Cristo, nos volvemos todos similares, porque con Cristo somos uno, ¿cierto? Bien. Aquí yo ponía otro texto respecto de lo que el Señor espera de nosotros y por qué es tan importante para Él la unidad en su iglesia. El Señor Jesús oró de la siguiente manera: no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Mira, hermano, estos textos, al estudiar esta parte, cobraron un sentido nuevo para mí, porque el Señor les dice en el verso 21, parto del 20, nuevamente. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. El ejemplo y el testimonio que nosotros podemos dar como iglesia va a permitir que aquellos que no conocen a Dios lo conozcan. Por eso dice, no te estoy rogando solamente por los que están ahora, cuando estaban ahí los apóstoles, sino por los que van a creer al ver el testimonio de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, ¿cierto? Que como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unión de la iglesia es un tremendo testimonio, y me corrijo lo que digo. La unión de los hermanos es un tremendo testimonio para que el mundo crea que el Señor Jesús vino de parte de Dios. Uno de los principales problemas hoy es que la gente o no cree en Jesús, o algunos creen que no vino de Dios. Pero el testimonio de la hermandad unida va a demostrar que Cristo sí vino de Dios. Y él aclara y dice, la misma gloria que tú me diste a mí, yo se les estoy dando a ellos para que, así como nosotros, ellos sean una sola cosa, o sea, para que estén unidos de tal manera que ya no anden separados. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Y que así el mundo pueda darse cuenta que tú
me enviaste y que los amas como me amas a mí. La gente, a través del buen testimonio de unidad de la iglesia, va a conocer el amor de Dios. Eso es tremendamente importante. Y esta unidad, como dice ahí, es el más poderoso testimonio que la iglesia puede ofrecer, pues provee la evidencia del abnegado amor de Cristo por la humanidad. Vuelvo a recordar que en la mañana compartíamos de que la peor, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Hablábamos de que se me fue la palabra, pero era como la peor crítica y la peor propaganda del cristianismo son los mismos cristianos. Y es así de duro, y es así de triste. Y yo ponía un ejemplo en la mañana, mis hermanos, cuando compartíamos la clase escuela sabática, que cuando un vecino de la iglesia ve de que dos hermanos están peleando por el estacionamiento, después ve que otros dos hermanos, ¿cierto?, están peleando por algún otro motivo, porque son vecinos, ¿cierto?, y pelean en sus casas, pero cuando llegan a la iglesia llegan como súper bien. Después ve, ¿cierto?, que el hermano que llega a la iglesia bien arregladito y pintado, o bien maquilladito, bonito, en la casa trata mal a su esposa y a los hijos. Él no hace la evaluación de decir, miren, esa persona es así, o esta persona es asá, sino que su comentario general es, los cristianos son así. Entonces, ¿cierto?, la peor propaganda a la iglesia de Dios no la han hecho los ateos, y no la han hecho los que no creen en Dios o son detractores de la iglesia. La hacen los mismos cristianos por su falta de comunión, por su falta de amor. Esto era tan importante, mis hermanos, para el Señor Jesús, porque si nosotros recordamos las lecciones, sus mismos discípulos andaban peleando por quién iba a ocupar el mejor lugar. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Juan y Jacobo le pide al Señor Jesús que en su reino sus hijos se sentaron uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los discípulos empezaron a pelear entre ellos, ¿cierto?, porque les estaban quitando sus lugares? Y después, ¿cierto?, cuando el Señor Jesús resucita, ellos lo primero que hacen es preguntarle cuándo va a establecer el reino, para ver qué lugar iban a ocupar. Entonces, no es eso lo que el Señor quiere, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros, a través del amor fraternal que podamos mostrarnos y presentarnos entre nosotros, podamos demostrar el amor que Cristo tiene por la humanidad. ¿Qué tipo de unidad tenía Cristo en mente para su iglesia? Uno, unidad del Espíritu. El versículo, ¿cierto?, en 1 Corintios, que ya leíamos antes, dice que el cuerpo humano, que está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber ese mismo espíritu. Mis hermanos, si no está el Espíritu Santo, estamos perdidos, porque el Espíritu Santo es la fuerza impulsora y la base que sostiene a la iglesia. El Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. Si no estuviera el Espíritu Santo, olvidémonos que hoy día tendríamos iglesia. Porque sin Él no habrían llamado, ¿cierto?, ni amonestaciones para que nosotros fuésemos a Cristo, ni formáramos parte de su cuerpo. Por su intermedio, ¿cierto?, entonces, los creyentes son conducidos a la iglesia. Y Él llama a todo el mundo. Y a medida que cada uno de esos miembros que va llegando a la iglesia crecen en Cristo, las diferencias culturales o cualquier cosa que pueda causar división va desapareciendo, porque el Señor Espíritu Santo quiebra todas esas barreras y desaparecen, ¿cierto?, los prejuicios entre ricos y pobres, altos y bajos, hombres y mujeres, comprendiendo que a la vista de Dios todos somos iguales. Es sorprendente, mis hermanos, que a veces los prejuicios no están solo desde los que tienen más dinero hacia los que están más desposeídos. Hay muchos prejuicios también desde los que tienen menos hacia los que tienen más, porque hay mucha envidia y ambición también respecto, ¿ya? Segundo punto, unidad de fe. La diversidad de dones de ningún modo implica diversidad de creencias. Hablábamos delante, ¿cierto?, de que la iglesia de Dios es diversa. ¿En qué sentido?
en cuanto a sus componentes. Hay personas de diferentes nacionalidades y diferentes razas, o diferentes etnias también. Pero sin embargo, todos, respecto del mensaje de salvación, debemos de creer lo mismo. ¿Y por qué? Porque el mensaje es el mismo. Y como dice ahí, ¿cierto? En Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿cierto? Sería muy extraño que dentro del cuerpo de Cristo, cada uno tenga su propia creencia. Y es por eso que alabamos, ¿cierto? Que el Señor puso en el corazón de Josué el que nosotros podamos aprender, estudiar, repasar, ¿cierto? Lo que nos une como adventistas. Y que estas son nuestras 28 creencias. Porque aquí cada uno no anda enseñando lo que se le ocurrió, sino que confiamos que guiados por el Señor tenemos una unidad de propósito. Así como la deidad, ¿cierto? Tiene una naturaleza, una esencia, una unidad de propósito, nosotros también como adventistas tenemos una unidad de propósito. Y esa unidad está dada por la palabra de Dios y que a través del Espíritu Santo nos guía para que nosotros la aprendamos de manera correcta. Miren, hablando de la unidad, Elena después dice lo siguiente: Dios está guiando a su pueblo para que salga del mundo con el fin de colocarlo ¿sobre qué? Sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna. Es decir, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en este caso, ¿cierto? Podríamos poner esa fe de Jesús como el ejemplo de Jesús. Así como yo lo hice, háganlo ustedes. En los últimos días de la iglesia, ¿cierto? En los últimos días la iglesia de Dios estará compuesta por personas que comparten las verdades del Evangelio eterno. La vida de esas personas será caracterizada por dos cosas súper simples: la obediencia a los mandamientos y la fe en Jesús. Y juntas proclaman al mundo la invitación a la salvación. No hay otra enseñanza, mis hermanos, sino que es lo que el Señor enseña a través de su palabra. ¿Y cuán importante es la unidad de la iglesia? Es esencial, porque sin ella, el mandato que nos dejó el Señor o su sagrada misión no van a prosperar, porque solos no podemos hacer lo necesario. Es en conjunto, guiados por el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, adorando a Dios, es que vamos a cumplir la misión. No hay otra manera de hacerlo. Miren, la unidad hace eficaces los esfuerzos de la iglesia. Y esto es lo que escribió la hermana Elena, ¿cierto?, ahí en la iglesia remanente. Si la unidad por la cual Cristo oró existiera entre los hijos, entre los hijos de Dios, esto daría un testimonio viviente y reflejaría una luz clara que brillaría en medio de las tinieblas morales del mundo. Vale decir que tristemente, y la mayoría de las veces, no hacemos eso. Por eso la hermana dice, si la unidad por la cual Cristo oró existiera, es que nosotros daríamos un testimonio todavía mucho más poderoso al mundo. Y hoy día tendríamos más conversiones, ¿cierto?, de las que tenemos. Y agrega, ¿cierto?, la unidad en la iglesia es la que capacita para ejercer una influencia consecuente sobre los incrédulos y mundanos. Y vuelvo al testimonio. Si somos una iglesia unida, si somos una hermandad unida, si somos hermanos que nos demostremos el amor en diferentes maneras, ayudando cuando alguien está necesitado, acompañándonos, ¿cierto?, cuando estamos solos, felicitándonos cuando nos va bien, o incluso en los momentos que estamos bien, todavía estar unidos, es que ese ejemplo va a ser el mayor testimonio sobre los incrédulos y los mundanos. También, ¿cierto?, revela la realidad del reino de Dios. Los ángeles trabajan unidos. Dios, ¿cierto?, en la deidad trabaja unidos. Nosotros aquí también deberíamos hacerlo. Todos los que deseen la cooperación de los mensajeros celestiales deben trabajar al unísono con ellos. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que emprenden. Vale decir, mis hermanos, cuando hay desunión en la iglesia, Dios no está ahí, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando nosotros, ¿cierto?, no trabajamos por poner en consenso las cosas que nos unen, y más que enfocarnos en las que nos desunen, perdemos la oportunidad de que los ángeles de Dios intervengan
y nos ayuden a superar nuestras debilidades. Nosotros muchas veces perdemos más tiempo en discutir los problemas que trabajar en lo que nos une. Y eso es un error, porque perdemos tiempo valioso. Siempre me acuerdo, hay una visión de la hermana Elena, y por ahí, ¿cierto? Si me ayudan a recordar en qué momento fue, y fue para uno de los congresos, se llama, ¿cierto?, lo que pudo haber sido, que se hubiese quedado de lado el orgullo y depuesto, ¿cierto?, todo lo que nos separaba. Dice que esta visión mostraba que el Señor Jesús hubiese vuelto ya hace tiempo atrás, pero perdimos una tremenda oportunidad por estar enfocados en las diferencias y no en lo que nos unía. Entonces, mis hermanos, esta unidad revela que el reino de Dios es real. La unidad demuestra la fuerza de la iglesia. Y leemos, ¿cierto?, ahí que dice que una iglesia es verdaderamente próspera y fuerte cuando sus miembros están unidos ¿a quién? A Cristo. No hay unidad si no está Cristo de por medio. Y que cuando estemos unidos a Cristo vamos a poder estar unidos nosotros, los unos con los otros. Trabajando ¿cómo? Armoniosamente. ¿En favor de quién? De la salvación del mundo. No estamos aquí solo para salvarnos a nosotros. Por supuesto que el primero que tengo que salvar es a mí. Pero esa salvación la voy a conseguir o voy a conservarla, ¿cierto?, lo que Cristo me da cuando yo trabaje por el mundo. Una iglesia unida resistirá los ataques del enemigo, como veíamos antes, pues los poderes de las tinieblas son impotentes contra una iglesia cuyos miembros se aman unos a otros, así como Cristo los amó. ¿Cómo alcanzar esa unidad? Ya estamos terminando, no se asusten. Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Volvemos al punto anterior. ¿Cuál es el único antídoto? ¿Cuál es la única solución para que, o el pegamento, ¿cierto?, para que la iglesia trabaje junta? Es el Señor Jesús. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no tiene que ver con diplomacia, administración y esfuerzos sobrehumanos, sino que tiene que ver con la unión con Cristo. No hay otra manera, mis hermanos. ¿Y cómo podemos estar unidos a Cristo? Estudiando su palabra, orando más, testificando más. Esa es la clave, mis hermanos. Porque si nosotros no estudiamos la Biblia, jamás vamos a conocer al Dios de la Biblia. Y al Dios que nos ama a nosotros, el Dios que ha dado todo por nosotros en la persona del Señor Jesús. No vamos a poder recibir el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no va a haber unión ni testificación. Reflexionemos en esto, mis hermanos. En nuestra búsqueda de unidad no podemos sacrificar las verdades que hicieron de nosotros un pueblo distinto. La Biblia, hablando del Espíritu Santo, afirma que Él es el Espíritu de la verdad. En su oración intercesora, Cristo le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso es que hacemos hincapié en que la Biblia tiene que formar parte de un buen cristiano y de un buen miembro de iglesia, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, los creyentes deben recibir, ¿cierto?, esa luz que brilla desde la palabra de Dios. Una iglesia unida por el poder del Espíritu Santo se transforma en un refugio contra los dardos satánicos de la desunión. El principio básico de esa unidad viene de la unión diaria del creyente con Cristo. Una iglesia individual que desarrolló y consolidó el hábito de orar, leer, examinar y meditar en la palabra de Dios y de alabar, ciertamente estará unida por los lazos fraternos del amor. Mis hermanos, a mí me pasa que cuando cantamos alabanza siento que estamos más unidos a Dios. Y me gustan los momentos de alabanza. Hoy día tal vez son un poquito más, ¿cómo decirlo?, a distancia por causa de lo que estamos viviendo, pero me gustaba mucho cuando en la iglesia teníamos momentos para cantar. Porque cuando cantamos, invitamos a los ángeles y generamos una atmósfera que alaba al Señor y que le agrada. Por eso dice, ¿cierto?, que tenemos que estar unidos por los lazos fraternos del amor. Es allí donde nace la unidad colectiva. Cuando el creyente recibe el bautismo diario del Espíritu Santo en las primeras horas de la mañana, cuando nos alimentamos individualmente y colectivamente de la misma fuente, es imposible que no tengamos todos el mismo parecer y sentimiento en relación con el objetivo y la misión de la iglesia global. Juega un papel fundamental en esto, mis hermanos, el estudio de escuela sabática.
creo fervientemente, siempre de acuerdo a lo que he leído, que la Iglesia hace mucho hincapié en que estudiemos la escuela sabática, porque eso nos une. A mí me parece fabuloso que si tuviéramos la oportunidad de viajar por el mundo durante un sábado en la mañana, a donde llegásemos, podríamos repasar la lección, porque estudiamos lo mismo y porque podríamos compartir, aunque no me conozca con las personas, compartir que alabamos al mismo Dios y que adoramos al mismo Dios y que es el mismo Dios que está preocupado por ese que estaba en un país tan lejano, por mí que estoy acá tal vez con otro hermano tan cerquita. Y miren, si aquí viene este videíto y con esto vamos a terminar. It's smarter to travel in groups. Amén. Ese es un video bien antiguo. Seguramente lo hemos visto en otras oportunidades, pero grafica bien lo que es la unidad, hermanos, y de que nos sirve que todos den órdenes. Si se fijan en las diferentes escenas que muestra, hay siempre uno que es el que da las instrucciones. En la iglesia, mis hermanos, tenemos líderes que nos ayudan, ¿cierto? Confiamos, ¿cierto?, en que guiados por el Señor y establecidos por Él, para que dirijan al resto de las ovejas que estamos ahí, ¿cierto? Y para eso tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros ancianos, los diferentes líderes, y son uno según el momento que dependa, ¿cierto?, el que va guiando y va dando las órdenes. En el último, ¿cierto?, donde estaban los cangrejos, el más chiquitito era el que estaba viéndose atacado por la gaviota, pero cuando pidió ayuda, se unieron todos y ayudaron al más pequeñito. Y hasta el último fue el que le cortó la última pluma a la gaviota que quedó en la playa, ¿cierto? El enemigo va a buscar atacarnos, mis hermanos. Y por eso es importante que, como un cuerpo, estemos unidos para enfrentar los ataques del enemigo, para enfrentar también, mis hermanos, lo que tiene que ver con posturas ideológicas o enseñanzas que son contrarias a lo que el Señor quiere. Cuando hablamos de diversidad, mis hermanos, y vuelvo a repetir esta parte, hablamos en diversidad de los miembros, pero no de las creencias. Las creencias están fundamentadas en la palabra de Dios y no puede haber desunión, ¿cierto? Así como no hay desunión en la deidad, no puede haber desunión en la hermandad para que cada uno presente lo que se le ocurra, porque la norma de fe es la palabra de Dios. Permite el Señor que esa unidad sea una realidad en nuestra iglesia y en nosotros como miembros. Que el Señor nos bendiga.